En esta sesión empezaremos a tratar con los formularios. Los formularios ofrecen un medio para obtener información de los usuarios. Los datos de un formulario normalmente se envían a una base de datos de un servidor o a una dirección de correo electrónico. Cuando configuremos un formulario que envía información a una base de datos, definiremos primero la base de datos. Adaptar el formulario a la base de datos es más fácil que lo opuesto. A través de un CGI pasaremos la información del formulario a la base de datos. Un CGI es una secuencia de comandos o un pequeño programa que se ejecuta en el servidor web y que procesa la secuencia de datos que envía el formulario. Vamos a ver un ejemplo donde crearemos un formulario con varios elementos de formulario. Antes de agregar campos individuales, deberemos insertar un contenedor de formulario en la página. Para ello, del menú Insertar, seleccionaremos la opción Formulario y de aquí el objeto formulario. Veremos aparecer unas líneas de puntos rojos que definen el área del formulario. Debemos situar todos los campos de formulario dentro de las líneas rojas. Ahora seleccionaremos el formulario haciendo clic en las líneas de puntos y en el panel de propiedades deberemos indicar las propiedades del formulario. La primera de ellas, la acción, deberemos indicar el nombre del CGI o la dirección de correo electrónico donde enviamos los datos cuando se realice un clic en el botón Enviar. En este ejemplo, indicaremos una dirección de correo, por ejemplo, mailto.alu01@esec.net. Como segunda propiedad deberemos indicar el método utilizado para enviar los datos. Este podrá ser GET, que anexa las solicitudes de formulario a la URL y envía una solicitud GET al servidor, o POST, que envía el valor del formulario en el cuerpo de un mensaje y envía al servidor una solicitud POST. En nuestro ejemplo indicaremos POST. Para que los datos se envíen correctamente a una dirección de correo, deberemos indicar en el cuadro de texto en Type el texto text/plain. Para mejorar el diseño del formulario, agregaremos una tabla dentro de los límites del formulario. Esto facilitará la alineación de las etiquetas de campo y los campos de formulario correspondientes. Nos colocamos dentro de las líneas del formulario y hacemos clic sobre el menú Insertar. Seleccionamos el menú Tabla y creamos una tabla de 5 filas por 2 columnas. Un ancho de 600 píxeles un grosor de borde de 0 y un relleno de celda de 5 píxeles. Por último, realizaremos un clic sobre el botón Aceptar. Una vez creada la tabla, seleccionamos las 4 primeras celdas de la columna izquierda y le asignamos una alineación horizontal a la derecha.
También combinaremos las dos celdas de la fila 5. El primer tipo de campo que vamos a añadir será el campo de texto, que permite recopilar la información que el usuario escribe con el teclado. Normalmente los campos de texto se utilizan para obtener nombres, direcciones de correo electrónico de los usuarios. En la primera celda de la tabla escribiremos el texto nombre. Y en la segunda celda de la primera fila insertaremos el campo. Para ello nos desplazamos al menú Insertar. Seleccionamos el menú Formulario, opción Campo de texto. Veremos aparecer un campo de texto de una línea en el formulario, y en el panel de propiedades muestra las propiedades del campo. Como podemos observar, estas son: el cuadro de texto campo de texto, que nos indicará el nombre del campo que identificará al CGI cuando se envíe el formulario. En este ejemplo indicaremos nombre. El cuadro de texto ancho car, que determina el número de caracteres que llena el campo de texto. Escribiremos 40. El cuadro de texto cars max. Esta opción limita el total de caracteres que pueden escribir los usuarios. Introduciremos 50.